Aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en acción. Quédate con la presencia de Betty García. Bienvenidos a Betty en acción, de México para el mundo. Buenos días América, buenas tardes Europa, buenas noches Asia, porque ahora sí estamos más conectados que nunca. Y México va a ser el centro de todo el mundo con este Mundial 2026. Y qué mejor que tener un experto y de los mejores cronistas deportivos de México para el mundo, José Manuel Pineda. Bienvenido. Mi Betty, ¿cómo te va? Qué placer que estar contigo. Aquí nos encontramos, mira, insisto, me siento ya como de casa porque... Eres. Aquí ya te queremos más seguido, pero yo sé que no puedes. Pero oye, el fútbol, que está a punto de hacer historia con este Mundial, y México será el encargado de dar el primer gran golpe de emoción, que yo creo que ya se está sintiendo, ¿no? Sí, fíjate que gracias por la invitación a toda la gente, todo el staff, encantados por el señor Tena, muchas gracias mi Betty. Fíjate que una Copa del Mundo, se dice muy sencillo y muy fácil, pero es el máximo evento que se organiza en el fútbol, ¿eh? Es cada 4 años y bueno, salvo el Supertazón y quizá la final de la Liga de Campeones de Europa, la Champions famosa, pues la Copa del Mundo abarca culturalmente, políticamente, pero sobre todo en rating de audiencia y televisiva, pues los máximos. Todo el mundo se engancha con una Copa del Mundo y bueno, México, como lo hemos venido platicando mi Betty, albergará por tercera ocasión una justa mundialista. Sí, oye, México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que las 3 inauguraciones van a ser al mismo tiempo. Sí, fíjate que lo hemos platicado contigo, será el mundial de las primeras ocasiones. Entonces será la primera ocasión que una justa mundialista pues se organice en 3 naciones, México, Canadá, Estados Unidos. Y lo tenemos que decir, la cancha del Estadio Azteca, simbólica, así como es hasta ahora, va a recibir una inauguración por tercera ocasión en toda la historia, único estadio que tenga ese privilegio. Y bueno, pues México le toca ser un gran anfitrión como lo ha sido en las justas donde se llevan a cabo en nuestro país. Oye, el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? Así que es. Como bien dijiste, ¿es un templo deportivo? Sin duda porque, vamos, no solamente por la construcción y lo majestuoso que es, más de 80,000 butacas tiene ese estadio, en algún momento tuvo más de 120,000, así que imagínate, el récord lo tiene Julio César Chávez en una pelea contra Greg Hogan allá en los años 80, entonces sensacional ese majestuoso templo, pero sobre todo por lo que históricamente se ha hecho ahí, hablando del fútbol. Ha recibido 2 mundiales, 1970, donde se consagra ni más ni menos que aquel Brasil simbólico, quizá el mejor equipo de la historia, no selección, quizá el mejor equipo de la historia, hombre por hombre, y estaba Pelé, y se consagraron ganando la gran final 4-0 a Italia. Y después, en el 86, Maradona, esa Argentina que también estaba fantástica, de la mano de Carlos Salvador Vilardo como entrenador, y grandes futbolistas que tuvo esa selección, pero sobre todo el gran Diego Armando Maradona, en paz descanse, que bueno, que figura en la Copa del Mundo, no solamente fase de grupos, en etapas definitorias, sino en la gran final, cargándose al hombro al equipo, y bueno, pues siendo uno de los personajes importantes en toda la historia, y ambos, Pelé y Maradona, en la cancha del Estadio Azteca. Y ahora vamos a ver a quién... ¿Qué estrella nace, ¿no? Efectivamente le toca figurar en esta cancha 40 años después. ¿Tú tienes pronósticos? Fíjate que sí, seguramente. Yo espero que México llegue muy lejos, ¿no? Hablando ya de la selección mexicana de fútbol, un equipo dirigido por el buen Javier Aguirre, que sin duda no había otro como él. ¿A qué me refiero? Era su momento porque hablamos ya de más de 20 años en España, dirigiendo al más alto nivel, un hombre que ha destacado, también lo hizo en México, un hombre que lleva todos los procesos. Desde las infantiles, debuta con el América en los años 70. El señor Roca, por cierto, se encarga en paz descanse de debutarlo con el América. Es campeón con las Águilas, justamente en aquella final del 84, lo imperdible entre América y Guadalajara, el gran clásico, la única vez en la historia que se ha llevado a cabo un clásico y en la cancha de las Azteca se corona el América. Ahí estaba Javier Aguirre, incluso hace un gol y fue su último partido con el América. Pero de ahí el hombre sigue dando de qué hablar, se va al Atlante, juega en Europa, en el Osasuna de Pamplona en España, se lesiona, lamentablemente no pudo figurar más por aquellos territorios, regresa, viene al Guadalajara y bueno, finaliza su carrera y va a ser su 5º mundial de Javier Aguirre, parece que no, ha estado más como comentarista, pero en la cancha, 86 como jugador, en el 94 siendo parte de aquel equipo como auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón, la selección mexicana de fútbol. Y será la tercera ocasión que está al frente de ellos como entrenador. 2002 ya lo hizo y en Sudáfrica 2010. Así que
insistiendo con todo ese palmarés, quizá a veces somos injustos en decir que no es un hombre tan exitoso porque no tiene tantos títulos. Pero bueno, sin duda es un hombre exitosísimo, claro, por toda su trayectoria. Y estuvo también con la selección de Japón, ya dirigió la selección de Egipto. Ella le dio la vuelta al mundo, ¿no? Desde luego, sin duda es un trotamundos, es un gran conocedor de este deporte. Y bueno, pues por eso parece poco, pero realmente es muchísimo lo que tiene Javier Aguirre para ser el entrenador nacional y hacer historia en esta justa que desde luego para México no es que esté arreglado para nada, pero sí está el camino puesto para que México llegue al quinto y hasta el sexto partido, porque debemos acordarnos que en esas primeras ocasiones, al haber 48 selecciones, se incrementa una fase más en etapas definitorias. Entonces México no va a brincar hasta los 16avos de final, va a brincar a los 32avos de final. Entonces es una etapa más, ya no va a ser el quinto partido famoso, tiene que buscar el sexto partido para intentar trascender. Y solamente México lo ha hecho, solamente México jugó el quinto partido en el 86. Oye, pero ¿qué tanto sí se ha preparado muy bien, como ves, para hacer un muy buen papel en este mundial? Mira, yo creo que, y mucho se habla y mucho se dice acerca de los medios de comunicación, que esta selección no tiene la pasta y el embalaje de otras en la calidad individual y quizá también en equipo. Es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, no hay figuras importantísimas como los llegamos a tener en aquellos años con Hugo Sánchez, con Alberto García Aspe, con Cuauhtémoc Blanco, con el Capi Ramírez Perales, con el Emperador Claudio, con el Matador Luis Hernández, etcétera, etcétera. Grandes futbolistas, Jorge Campos, o sea, quizás esa selección sí es carente, pero yo creo que su mayor fortaleza será justamente ese equipo. Que Javier Aguirre los tenga bien entrenados, mentalizados y sobre todo con el asunto de que van a ser locales. La localidad tiene que ser importantísima. Los que van a recibir pues tienen una responsabilidad mayor, claro, el ser anfitriones. Imagínate, ¿no? Es el sueño, es tu sueño de vida. Claro. Primero ser futbolista. ¿Cómo son las cosas, mi Betty? Los sueños de niño, me refiero a los futbolistas que, claro, van a estar representando a México. Sí. Los sueños de niño, estar en una cancha, jugarnos en Europa. Y ahora recibir un mundial en tu casa, claro, imagínate nada más lo que significa saltar ese 11 de junio próximo que se va a inaugurar el mundial en la cancha de la Azteca México contra Sudáfrica y que tú portes la verde y vayas saliendo de tu estadio Azteca y escuchas el himno. Oye, tienen que estar entrenando 24/7, han de estar, qué bárbaro, qué responsabilidad tienen. Pero ¿qué ha pasado porque teniendo, o sea, Javier Aguirre teniendo a alguien que los está preparando muy bien, para que tengamos una nueva estrella, porque obviamente todo va evolucionando y tenemos estrellas, pero ¿por qué no hemos tenido una nueva? Mira, tiene mucho que ver también cómo se maneja el fútbol de manera interna. Los federativos y los dueños sobre todo se han empecinado en hacer un fútbol demasiado localista. ¿A qué me refiero con esto? Sí es su dinero, ellos son los que exponen, pero tendrían que arriesgar un poquito más. ¿En qué? En trabajo de fuerzas básicas. Es fundamental que al niño le inculques eso que no lo hemos hecho a través de los años, ¿qué? La alta competencia y justamente que desde muy temprano se vaya al profesionalismo para que aprenda. ¿Y dónde es el profesionalismo para que aprendas en Europa? Tiene que ir joven, justamente con los mejores, tiene que viajar, pero sobre todo hay que prepararlo mentalmente para que esté justo con esa idea desde muy temprano. Y eso es lo que ha faltado. No quiere llegar, claro que sí, no quiere llegar y se quiere regresar inmediatamente porque extraña al papá, extraña a la novia, extraña la comida. No, hombre, o sea. Pero que ahora las nuevas generaciones sí son más aventados. Yo he oído ya las nuevas generaciones, entonces que acaban su carrera y ya se quieren ir a vivir al extranjero, ¿no? Ha cambiado un poquito, pero a lo mejor sí falta fomentar más. Sí, ¿no? Sí falta mucho el fomento. Y también el asunto de cómo manejas la liga. La liga tiene demasiados extranjeros. Se entiende que también trae dinero y lo manejan, pero son muchos extranjeros. Y además el quitar el ascenso y descenso, por obvias cuestiones y naturales, le restas competencia. Entonces no puede ser que los de abajo no aspiran a llegar arriba y que los de arriba estén muy cómodos pensando que no van a ir hacia abajo. Entonces eso merma mucho la competencia. Y eso hace también que no aspires a más cosas. Gilberto Mora, por ejemplo, el gran futbolista de Tijuana, ese me parece que puede ser una gran joya que tiene que aprovechar esta ventana del Mundial, que Javier Aguirre lo va llevando paso a paso, poco a poco se va recuperando una lesión, pero es de las grandes joyas que tenemos para que destaque en esta Copa del Mundo y destaque, ¿no? En el internacional. Sin duda. Es oportunidad. Sin duda. No, pues imagínate de estar, pero con una gran disciplina. Bueno, todo. Tiene que estar aquí. Yo tengo la fortuna de platicar. Física y mental. Tengo la fortuna de platicar a través de estos años, son 26 años, fíjate nada más en los medios de comunicación, con grandes estrellas, ¿no?, del balompié y sobre todo de directores técnicos como Carlo Ancelotti, como Javier Aguirre, como Hugo Sánchez, como Ricardo Antonio Lavolpe, Manuel Lapuente. Grandes técnicos han platicado y todos coincidimos en que hace falta ese aspecto de mentalidad al futbolista mexicano, en
en las situaciones de apremio, sobre todo en la Copa del Mundo, donde están todos los reflectores, ahí el mexicano le hace falta dar ese pasito porque no tenemos el aspecto mental. Pero esto hay que trabajarlo en todos, ¿no? Claro, porque si todos los mexicanos fuéramos así, la verdad es que sí aprovecharíamos todo lo que No, tenemos. bueno, sería internacionalista, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, que tenemos que fomentarlo. Y decías, ¿a quiénes veremos desfilar? Y que tienen que estar jugando, ¿no? Como Memo Ochoa. ¿Qué figuras veremos? Fíjate que Memo Ochoa, yo no sé qué tanto vaya a ser titular en la Copa del Mundo. Vengo del antecedente, eso no tiene nada que ver en que se caen bien o no se caen bien. Javier Aguirre va a llevar a los que él considera mejores, y me parece que Memo Ochoa tiene que estar ahí. Juega en la Liga de Chipre, dices, la Liga de Chipre, ¿eso qué es? No, bueno, a fin de cuentas está jugando en Europa, está activo, claro. Y es un futbolista que le ha dado mucho a la selección, en su carrera, vamos, en el plano individual, ha aportado mucho tanto para él como para nuestra nación, y bueno, siempre ha sido significativo y destacado. Él estuvo con el América, sin duda, se fue a Francia, se fue a España, estuvo en grandes equipos, y bueno, hablamos de su sexto mundial de Paco Memo Ochoa. Ha jugado 3, ha estado 2 en la banca. No va a jugar 6 mundiales, como mucha gente piensa, no, para nada. Su sexto mundial sí, siendo parte de un grupo, pero también se dice mucho que la selección no es de homenajes y menos un mundial, pero creo que él se lo merece. Un futbolista como Memo Ochoa se lo merece. ¿No? Muy joven inició y claro que tiene que estar, no sé si como titular, pero sí algunos minutos. ¿Y por qué no como titular? Porque hay buenos porteros como el Tal Rangel, sin duda que va a ser el titular, me parece que va a salir en ese partido contra Sudáfrica, pero sobre todo porque Javier Aguirre no lo puso como titular ni en el 2002 ni en el 2010. ¿Qué tal? Oye, pero también te voy a preguntar de otros mexicanos triunfadores y ahorita me das tu punto de vista y qué va a pasar en este mundial con ellos. Claro. Y regresamos aquí a Betty en Acción y sigamos cuidando del planeta con la OFEC. Estadio Azteca, el coliseo de 3 mundiales. En el corazón de Ciudad de México se alza un coloso que ha marcado la historia del fútbol mundial, el Estadio Azteca. Inaugurado en 1966, este imponente recinto no es solo un estadio, es un símbolo de pasión, gloria y épica deportiva. Único en el planeta, el Estadio Azteca tiene el honor inigualable de haber sido escenario de 3 Copas del Mundo, 1970, 1986 y la próxima, 2026. 3 décadas que lo han visto vibrar con las hazañas de leyendas y la emoción de millones de hinchas. En 1970 fue testigo del duelo entre Pelé y sus Brasil, coronándose campeón en un espectáculo inolvidable. En 1986, en Azteca presenció la magia de Diego Maradona, quien regaló al mundo 2 goles eternos y llevó a Argentina a la gloria. Ahora, en 2026, este templo del fútbol abrirá sus puertas una vez más, reafirmando su lugar en la historia. Más que un estadio, el Azteca es un monumento a la pasión futbolística, un espacio donde la historia se escribe con cada gol, con cada ovación, con cada latido de millones de corazones. Es el único escenario capaz de unir generaciones, países y sueños, bajo un mismo cielo. Estadio Azteca, el coliseo que ha conquistado el mundo 3 veces, y que seguirá siendo el latido eterno del fútbol. Usar bolsa de papel para que generemos conciencia. Bolsa de plástico, la simple consistencia. Más árboles verdes, bosque en su presencia. Aire puro necesitamos, natural experiencia. No deforestemos, planta con prudencia. Cada tallo cuenta, sigue la evidencia. Respirar sin filtro, pura transparencia. Cambio de mentalidad, nueva tendencia. No talar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, seremos gigante. Corta menos pinos, protege la esencia. Deja que crezcan sin tanta violencia. Aire fresco, brisa en tu vecindad. El plástico nos cuida sin adversidad. Ecoguerreros, mentes brillantes. En la lucha ideas desafiantes. Planta esperanza, no arranques raíces.
El futuro es verde sin matices. No talar árboles, opción brillante. Para transportar hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Hay apuro, se necesita. Basta del uso de papel. Nuestra tierra grita. Tú debes ayudar sin cuartel. No talar árboles, opción brillante. Deja la publicidad en manos de expertos. Somos tu mejor opción. Redco MS Marketing Strategy. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Jorge, vengo de consulta con el doctor, pero me recetó medicamentos de patente o genérico y no sé dónde comprarlos. Ve a Servifarma Promedic, podrás comprar todo a muy bajo precio y con descuento adicional. Te esperamos en Calzada de Tlalpan número 1320, Colonia Portales. Servifarma Promedic, con medicinas de patente y genéricos, además de contar con médicos especializados, y lo mejor es que tenemos precios muy accesibles. Visítanos, quedarás sorprendido. Servifarma Promedic. Pues ya regresamos. Oye, ¿y dónde queda Carlos Vela, el Chicharito? Y bueno, tú dime más. Dime uno por uno. Carlos Vela ya no está activo. Javier Hernández tampoco ya no está activo. Tristemente, Javier Chicharito Hernández, pues lo recordamos el semestre pasado, cómo falló un penal en la cancha de Ciudad Universitaria. Que se ha dado a hablar por chismes y no por otras cosas. Caray, últimamente, también, desafortunadamente, ¿no? Mira, sí y no, porque él ha aprovechado su popularidad para saltar a las redes sociales y hacerse viral. Sí, o sea, realmente, y se ha hecho. No, claro, o sea, le ha funcionado más los hate que el asunto de los seguidores en sí. Sí. Pero él lo entiende, así lo ve y le ha dado popularidad. Claro. Pero en la cancha, eso me parece que lo distrajo. Para terminar o culminar con las Chivas, una gran etapa. Sin duda no podemos, aunque se dice que comentarios misóginos y que se mete con la mujer, es otra cosa. Te puede caer bien o mal Javier Hernández, pero de que es un gran futbolista y que está en la élite de los mejores de la historia de México, es indiscutible. Él debutó con las Chivas, se dice fácil, las Chivas, uno de los mejores equipos de México. Se fue comprado al Manchester United, uno de los mejores equipos del planeta, no solamente de Europa. Sí, no hay más, ¿no? Y se fue comprado además y destacó allá, hizo una gran cantidad de goles a los delanteros que sentó además. Entonces se fue al Real Madrid. Entonces es el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Fíjate. Entonces sin duda es de los grandes Javier. Ya no está. A veces nos quedamos y la memoria nos traiciona. No es que nos traicione, la memoria a veces es cruel con la afición y se quedaron justamente con la jugada que te decía hace un semestre donde falla el penal contra Cruz Azul. En aquel partido me tocó estar ahí en la cancha de Seúl, tuve la fortuna de hacer la cobertura. Y vemos cómo Javier Hernández pues le pega mal a la pelota y falla el penal y la gente dice, no, es que Javier, que porque lo tiró, que no sé qué. Un futbolista de ese tamaño, si pescas bueno y si no pescas peor. Porque a fin de cuentas estaba en la cancha y él tiene la trayectoria y el embalaje y los tamaños, haga la expresión, para tomar el balón, ponerse frente al portero y en un momento decisivo tirarlo. Pero si fallas o no fallas, es circunstancial. Eso es parte del fútbol. Claro. Le tocó fallarlo. O sea, y si lo mete, ¿qué pasa? El hubiera no existe, ¿verdad? Pero igual, ¿qué hubiese pasado si estando en la cancha él no tira el penal y lo falla? Porque no lo tiró, le temblaron las piernitas, o sea, es lo mismo con una figura de ese tamaño. Y en esta ocasión le tocó fallarlo. Y hablar así pasa en el fútbol. Pero aunque no está, sí sería importante que hiciera una aparición, a lo mejor para la foto, para lo que sea en este mundial, ¿o no? Mira, yo creo que la FIFA tiene que poner manos a la obra. Seguramente ya tiene que estar planeado, ya está, sin duda. Pero a mí sí me parece, no lo han revelado todavía, pero Hugo Sánchez tiene que estar en la cancha de Azteca, llevando la pelota y dando la patada inicial. Haciendo presencia. Y uno de los principales que tiene que estar, no es en la inauguración, pero en algunos de los partidos de México, es el Chicharito. Sin duda, insisto, lo que ha hecho Rafa Márquez. No podrá estar tan, digamos, el aspecto administrativo porque está en la banca de México, es auxiliar de Javier Aguirre, que es otro de los grandes de nuestro balompié, pero ¿por qué no también Andrés Guardado? También a Jorge Campos, son de las figuras que tenemos, ¿no? Y no tenemos muchas. Claro, y Chiquis Rivera, Chiquis, ¿no? Hay uno.
Chiqui Rivera no es de cantante, pero hay Chiquis, un futbolista, no ese es cantante. Ese es cantante que Chiqui Rivera, ¿ese cuál es? ¿De qué equipo salió? Mira, hay varios que le dicen Chiquis, pero hay uno particularmente... Es que ese es sobrino de una de mis amigas, el Chiquis, pero no es Rivera. Particularmente se decía del Chiquis García, que se casó con una de las hijas de Ricardo Antonio Lavolpe, que en su momento fue entrenador de la selección mexicana y lo lleva a un mundial ya siendo su yerno. Fue muy cuestionado, pero también demostró en la cancha por qué lo llevó, y aunque México no llegó más allá del cuarto partido, no llegó al famoso quinto partido, pero dio una buena impresión. México en Alemania, sobre todo, ¿no? Sin duda, recordamos aquella eliminación contra Argentina, pero sin duda México dejó un buen nivel en la cancha, y Rafael García, el famoso Chiquis, fue de las figuras importantes en la selección. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees que todos ellos, que son nacidos de, pues renombrarse, estén o no estén ya jugando, deben de hacer una aparición, aunque sea rápida en el Mundial? Es que, a fin de cuentas, nos tenemos que sumar. Son grandes causas. Un Mundial se da cada 4 años. Entonces, si ahora somos locales, tenemos que hacer presencia en la cancha de la Azteca. Tenemos que estar ahí apoyando. La gente que vaya, va a ser muy caro, pero la gente que pueda acceder a un boleto y esté ahí, tiene que estar apoyando siempre a la selección mexicana. Tenemos que hacer pesar esa cancha de la Azteca, allá en Guadalajara, en Zapopan específicamente, en el Akron, el estadio de las Chivas, donde se va a jugar el segundo partido de fase regular contra Corea, y va a jugar México. Entonces también tenemos que hacer pesar la cancha, y el rival tiene que sentir ahorita que los coreanos están tan de moda en todo, el rival tiene que sentir que no solamente está contra 11, sino está contra toda una nación. Entonces de eso se trata, para que México llegue mucho más lejos. Oye, y eso obviamente es una gran motivación para nuestros jugadores, ¿no? Claro, o sea, como que hacer los anfitriones y bueno, hacer el mejor papel posible. Es que te decía hace rato, imagínate nada más si cumplas un sueño de vivir un mundial en una Copa del Mundo. Tienes ese privilegio de ser seleccionado, de que tengas un ritmo de alta competencia, para que tu entrenador o tu federación se fije en ti, te traiga y tú puedas saltar a la cancha del Estadio Azteca. Lo que significa en una Copa del Mundo es un privilegio que no puedes dejar pasar, y que sin duda lo he platicado mucho con Javier Aguirre, con Hugo Sánchez, ¿no? Que tengo la fortuna de entrevistar y de publicar sus entrevistas. Me han dicho, ¿no?, que estando ahí, sobre todo Javier Aguirre me platicaba mucho del Mundial del 86, que lo vivió como futbolista. Me decía, es que era todo para nosotros. Todo estaba puesto políticamente, socialmente, la afición estaba metidísima, éramos nosotros, nos ponía el tapete prácticamente. Entonces, en esta ocasión quizá no sea tanto así, porque han pasado 40 años y este México es distinto, sin duda, pero sí tienen que aprovechar y tener mentalmente eso, que al silbatazo están con su afición y tienen que avasallar al rival, sin duda. ¿Estamos preparados? México está preparado, ¿Sí? México sin duda está preparado. Sí, confías en que se hará un buen papel. Insistiendo en que no es de las grandes selecciones a través de la historia, pero la oportunidad de estar en casa, y hombre por hombre, la selección que ha conformado Javier Aguirre, me parece que puede trascender. Ay, pues ojalá, ¿no? Porque la verdad, como anfitriones. Oye, y repíteme, la derrama económica que se espera para México. Fíjate que es importante, porque entre los 3 países se espera una derrama económica de $8,000 millones. México, Estados Unidos y Canadá. Canadá y México, efectivamente. Y a México le tocará algo así como 3,000, un poquito menos de 3,000 millones. Entonces, este tipo de eventos también tienen que aprovecharse de manera política. Hay un tema que quizá no toca ponerlo aquí sobre la mesa, Betty, pero mucha gente dice, ¿está preparada la ciudad o el país para lograr un ajuste de este tamaño? Por la cuestión política, social, pero sobre todo de seguridad. Sí. Caray, es cuestionable, es cuestionable. Este gobierno tiene que ponerse las pilas, tienen que enfocarse muchísimo para garantizar la seguridad de los locales y de los visitantes. Y sobre todo de los futbolistas. Entonces, los cercos van a ser muy complicados. Se habla de 3 cercos de seguridad para que puedas ingresar. Entonces, la gente que asiste al estadio, a cualquiera de los estadios mundialistas, tiene que ir con mucha anticipación. En la Ciudad de México, por lo menos 3 o 4 más antes, porque si no, olvídense, no van a llegar a la pata de inicio. No, y que además ya sabemos, ¿no?, que aparte de que es muy caro el estacionamiento, normalmente vas a tener que llegar a pie, ¿no? O en bicicleta. Es a pie, sin duda. O sea, ¿cuántos kilómetros a la redonda son? Muy poca gente podrá acceder al estacionamiento, en el caso de la cancha del Estadio Azteca, pero si tienes que llegar a pie para que justamente los cercos de seguridad, pues hay que también entenderlo, es para el bienestar de todos. Entonces debemos cooperar para que vivamos justamente esa fiesta. Nos vamos a divertir, vamos a apoyar, pero tiene que ser en paz, sano y desde luego con el espíritu y pensando que es solamente un juego de fútbol.
que es deporte, Así es es, deporte, deporte. porque a veces también se dan que pleitos y cosas que no se deben de ver en los deportes porque son demasiado apasionados y no se deben de encauzar por ese lado. La pasión a veces La supera pasión. justamente la emoción o los sentidos, pero justamente es eso la invitación que hacemos a la gente, que asista, que se divierta, pero que todo quede ahí, ¿no? O sea, todo Claro. tiene que ser una sana convivencia y posterior al after debe ser sensacional, que te Claro. vayas al Ángel, que te vayas a la Zona Rosa. Aquí la Ciudad de México ofrece un montón de lugares, un montón de sitios para que se diviertan los canales desde Xochimilco, no, hombre, o sea, tiene En que haber una cualquier fiesta lado en lo todos podemos, lados. Garibaldi, ¿no? Garibaldi, Nos podemos claro. encontrar a todos, a Exacto. todas estas personalidades que además las fuentes de empleo que se están generando han sido impresionantes. Se tiene que aprovechar por eso la rama económica. Ujú. Entonces ahí también el gobierno, tanto local como federal, tiene que ponerse las pilas y aprovecharlo. Que no sea como fue anteriormente con los impuestos, ¿no? Que seguimos pagando, como el caso de la tenencia. Entonces un atento llamado, ¿no?, a las autoridades. Hagan las cosas como de verdad Como ustedes se saben debe. hacerlas. Oye, y van a conocer nuestros ajolotes, ¿no? También. Porque ya estamos con muchos ajolotes en todas las ciudades, muy morados. Oye, y el Estadio Azteca, ¿qué tanto se ha tenido que lo tuvieron que adaptar de hace tantos años ahorita para este mundial? Se tuvieron que hacer grandes adaptaciones, no sé si por la Sí. tecnología, por las pantallas para los futbolistas, ¿sí? Sí, fíjate que tuve la fortuna ya de asistir a la cancha del Azteca, estuve ahora en el tramo final donde se habilitó ya para Ujú. la liga local, y me tocó estar primero que en el partido de México contra, perdón, el de Cruz Azul contra América Cruz Azul en la cancha del Azteca, y quedó sensacional, es un templo fabuloso, así Sí, es un templo sí se le fabuloso, hicieron. magnífico, sí, está plagado ya de butacas, tiene De primera. de butacas de primera, el Estadio Azteca tiene una fantástica vista desde donde tú te sientes, ahí estás. ¿Cuántas butacas dices que tiene ahora? 87,000 si no me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque se adaptó también para la zona de prensa, Claro. de todos los extranjeros que vendrán, y pues también lo que es la modificación, ya no van a salir por el túnel de una de las cabeceras, Ujú. sino por en medio de la cancha, Por el como tiene centro. que ser, como son así, por el centro, como se hace en cada Copa del Mundo. Y antes no Entonces, sé si sí, aquí. no se hacía por una de las cabeceras. Entonces ahora ya se modifica y sin duda el césped está fantástico, está como si fuera a jugar un mundial en ese estadio. Pero sí, realmente quedó muy bien, quedó muy bonito. Entonces también para que lo cuide la gente que vaya. Audio, pantallas, producción, no sé. Las pantallas ¿no? están fabulosas, se ve mejor que nunca esas pantallas, también digitales, muy Lo bien. lo último en Sí, la tecnología. última tecnología, o sea, parecería, mucha gente le dice que es vetusto el Estadio Azteca, sí ya tiene muchos años, pero está a la altura de lo que ustedes me digan, ¿eh? Está para albergar la Copa del Mundo. No, pues con estos meses que lo trabajaron muy bien. Sí, claro, naturalmente lo sufrimos, los que vivimos en la Ciudad de México, Sí. alrededor de Calzada de Tlalpan, de Insurgentes, Churubusco. Churubusco, efectivamente, pero me parece que va a valer muchísimo el asunto. No es que valga la pena, la frase está mal dicha, va a valer mucho el asunto de que una Copa del Mundo y la inauguración se lleva a cabo en la cancha de la Ciudad. Oye, y los que no podamos ir al Estadio Azteca, pues a ver, varias Ah. televisoras que van a hacer las transmisiones, restaurantes y muchísimo. Claro, O sobre sea, todo no hay manera de Televisa. ¿no? perder. Televisa tiene los derechos de la Copa del Mundo, los va a compartir con Televisión Azteca, pero sin duda el ramillete que va a ofrecer ESPN, que va a ofrecer Fox Sports y las demás televisoras, sin duda, si usted no tiene oportunidad de asistir, véalo en su casita, en algún restaurante, con la familia, en algún lugar, tendrá una gran opción para que disfrute los partidos de México y esta Copa del Mundo que sin duda va a ser singular, característica y esperamos que sea muy disfrutable y que nazca una gran selección campeona que me parece que va a estar en las de siempre. Oye, qué interesante, pero además hay muchas preguntas que se quedan en el aire, pero ¿dónde te podemos localizar, Perca? Sí, claro que sí, síganme por favor ahí en X, estamos como J-M-Pineda, también en Instagram JM-Pineda88 y en Facebook estamos con José Manuel Pineda. Y también tienes varios proyectos, ¿no? Que ya nos Sí, contarás. estaremos ya les contaré Ya en cerca. Puerta. Ahí me van a que- ver en la Copa del Mundo, así que si nos Hoy nos mandas encontramos, fotos, nos mandas fotos. como decía antes Rogelio Moreno, un buen abrazo donde nos veamos, así nos saludamos. Nos mandas fotos, Claro por que favor. sí. Gracias a Gracias, ustedes y todas sus gracias. preguntas aquí con uno de los mejores cronistas deportivos de México, José Manuel Pineda, aquí en BT en Acción. Gracias, señor Tena, gracias.